Bienvenidos. Esta es la clase de epitelios glandulares 1. Mi nombre es Daniela Botero González, su docente. El día de hoy veremos epitelios glandulares, la clasificación de los mismos y centraremos al final la atención en las glándulas simples. Habíamos definido que teníamos 4 tejidos fundamentales y dentro de estos tejidos estaban los epitelios. Ya habíamos dedicado una sesión a hablar de los epitelios de revestimiento. Ahora nos centraremos en los epitelios glandulares. Estos epitelios se forman a partir de epitelios de revestimiento cuyas células proliferan e invaden el tejido conectivo después de diferenciarse. La principal característica es que estos epitelios glandulares van a generar una secreción, y una secreción se define como el proceso por el cual ciertas células transforman compuestos captados en la sangre en productos específicos. Estos productos específicos de secreción van a ser las enzimas, las hormonas y proteínas. Tenemos glándulas en todo nuestro cuerpo. Sin embargo, cada una tendrá una función específica y una ubicación específica. Por aquí entonces vemos una glándula sebácea y esta es la glándula que se encarga de estar en nuestra piel y secretar sebo. Esto quiere decir que es la encargada de generarnos el acné. Tendremos también la glándula suprarrenal, que tendrá una secreción hacia los vasos sanguíneos. Tendremos la glándula mamaria, que es una glándula específica de las mujeres y que su producto lo liberará únicamente después del parto. Y tenemos glándulas tan pequeñas que solo son una célula como tal y se llamarán glándulas caliciformes, glándulas encargadas de hacer secreciones en diferentes partes de nuestro sistema, como en el sistema respiratorio. Ahora bien, estas glándulas difieren unas de otras por su origen embrionario. Tendremos glándulas que están originadas por el ectodermo y otras por el endodermo. Esto va a diferenciar unas glándulas de otras. Glándulas, por ejemplo, originadas por el ectodermo serán la piel y todas las de la cavidad oral, y por el endodermo serán originadas las glándulas de los órganos tumulares. Veamos entonces aquí un ejemplo. Tendremos un epitelio. Como ya dijimos, de ese epitelio hay ciertas partes que realizarán invaginaciones. Esto quiere decir crecimientos hacia el interior, y habíamos dicho que ese interior era de tejido conectivo. Vamos a realizar invaginaciones del epitelio que le darán origen a las glándulas. Sin embargo, miren que tenemos diferentes tipos de glándulas y todas fueron por invaginación. Tendremos entonces una glándula que se invaginó y se llama exocrina, y esa glándula exocrina lo que hace es que sus células secretan el producto y este producto se secreta libremente hacia los órganos o hacia los tejidos. Y tendremos otros tipos de glándulas que se llamarán endocrinas,
que realizaron una invaginación, pero sin embargo no tienen aquí un conducto hacia el epitelio o hacia el tejido, es decir, quedaron de forma interna. Y al quedar de forma interna, dependen de los vasos sanguíneos para liberar su producto y enviarlo hacia el cuerpo. Por tanto, nuestras glándulas exocrinas, que es en las que nos vamos a centrar en esta sesión, tendrán dos partes. El primero es el conducto o la porción excretora. Miren, aquí viene el epitelio, hace una invaginación y todo lo que está señalado con células de color naranja en este dibujo será la porción excretora. Sin embargo, si vemos más hacia el interior, aquí con células de color rosado, tendremos la porción secretora o también llamada adenómero. Es decir, estas células de aquí son las que van a producir la secreción, la van a tener aquí y van a secretarla a través de este conducto hacia el exterior de la glándula, es decir, hacia un órgano o hacia un tejido específico. Por eso la llamamos exocrina, porque tiene un conducto y libera hacia un tejido. Pero, ¿cómo vamos a hacer para clasificar los epitelios glandulares? Y para esto vamos a utilizar 5 criterios. Los criterios entonces serán modo de secreción, la cantidad de células, la naturaleza de secreción, el mecanismo de secreción y la morfología de la estructura. Vamos entonces a hablar del modo de secreción. Y el modo de secreción nos indica si una glándula presenta o no presenta conducto. Si una glándula, presenta entonces conducto, si hay presencia de conducto, la denominaremos exocrina. Y esto quiere decir que su secreción, su producto del adenómero, va a ser liberado a través del conducto hacia la superficie. Y en estas son las glándulas que nos centraremos en esta clase. Sin embargo, hacia mediados y final del semestre nos vamos a enfocar en las glándulas que no presentan conducto y que son por tanto exocrinas, endocrinas. Y al ser endocrinas, esto que está acá, endocrinas, quiere decir que su producto va a ser liberado hacia la sangre. La otra forma de clasificación es por cantidad de células. Y tenemos glándulas que serán unicelulares, es decir, que una sola célula va a ser la glándula como tal. Y esta es una única glándula en el cuerpo que se llama glándula caliciforme. Y tendremos por cantidad de células glándulas también que llamaremos multicelulares, porque si ustedes pudieran empezar a contar aquí, ven que tengo más de 2 células para formar toda esta glándula. Esta caliciforme, miremosla aquí hay invaginaciones del epitelio, sin embargo, cada una de esas células que podemos ver allí de color verde es una glándula caliciforme, cada una será
una glándula particular. Si yo viera estas glándulas en preparados histológicos, entonces con hematoxilina y eosina, lo que voy a ver como glándula caliciforme o como célula caliciforme serán estos espacios en blancos que están señalando las flechas negras. Cada uno de esos espacios es una de esas glándulas caliciformes que lo que hace es recoger muchas glucoproteínas. Para ver una glándula que sea multicelular, aquí estamos señalando una con este círculo negro, entonces tendremos una glándula que está compuesta de muchas células, a diferencia de la unicelular, que yo la puedo señalar con una flechita porque es solamente esa. Respecto a las glándulas caliciformes, les cuento que son glándulas que están polarizadas, tienen gránulos de secreción de mucina, es decir, de moco, y son únicas en el cuerpo. Aquí podemos ver entonces una glándula caliciforme o una célula caliciforme y al interior de ella miren que está llena de gránulos de moco. El tercero de los criterios para clasificar los epitelios glandulares es la naturaleza de secreción. Y la naturaleza de secreción depende entonces de esta glándula qué es lo que está secretando. Y esto le da características morfológicas a estas células que denominaremos células acinares. La primera secreción es una secreción mucosa. Esto quiere decir que va a secretar mucinas. Mucinas, tendremos entonces que para que estas células secreten mucinas, lo que nosotros vamos a ver en los preparados histológicos son células, miren que tienen una conformación un poco triangular y hacia la membrana basal vamos a encontrar un núcleo que está aplanado y las células se tiñen un poco pálido su citoplasma, un poco eosinófilo. La segunda clasificación según la naturaleza de secreción son las células, más bien las glándulas de secreción serosa. Sus células entonces liberan proteínas. Aquí entonces vemos también que estas células acinares tienen una disposición un poco triangular, su citoplasma está teñido un poco más intenso, es decir que lo vemos un poco más oscuro y tiene un núcleo también hacia la membrana basal de forma redondeada, no aplanada como las mucosas. Y tendremos por último, según la naturaleza de secreción, glándulas mixtas. Esto quiere decir que tienen un poco de componente mucoso y un poco de componente seroso. Aquí estamos viendo entonces que hay unas células con un núcleo aplanado, es decir, que tienen un componente mucoso y adicionalmente vemos que tiene esta glándula una estructura que se denomina semiluna serosa. Esta semiluna serosa es el componente seroso de esta glándula mixta y miren que los núcleos los vemos de forma redondeada y además está de una tonalidad más intensamente teñida. Por tanto será una glándula mixta.
células acinares mucosas con un componente de semiluna serosa. Ahora, lo que les estaba mostrando en la diapositiva anterior es cómo vamos a ver estas glándulas en nuestros cortes histológicos de 2 dimensiones. Sin embargo, debemos recordar que estas son estructuras tridimensionales, es decir, que yo lo que estoy realmente viendo son glándulas con adenómeros y conductos. Y si yo ya hago un corte longitudinal para esta glándula, yo veré un conducto y un túbulo mucoso, donde alcanzaré a apreciar esas células acinares con las características que hablamos en la diapositiva anterior. También voy a poder ver unos componentes serosos y también tridimensionalmente va a constar de un conducto y un adenómero. Ese adenómero entonces va a estar, si yo hago un corte longitudinal, veré unas células acinares serosas, por eso aquí aparece el acino seroso, con una secreción que va hacia dentro del acino para ser secretada por el conducto excretor. Vamos a ver entonces histológicamente cómo se ven estas glándulas. Cuando tendremos una secreción mucosa, vamos a ver entonces que este es un acino mucoso, este es otro acino mucoso y las células entonces se van a comportar de forma triangular y hacia la membrana basal encontraremos el núcleo alargado. El citoplasma se ve teñido de forma muy clara, eosinófilo. Para la secreción serosa, todo esto será un acino seroso. Vemos las células acinares en disposición triangular y hacia la membrana basal un único núcleo redondeado, muy teñido, y el citoplasma lo vemos intensamente acidófilo, mucho más coloreado este citoplasma que el citoplasma que tenía secreción mucosa. Esto sería entonces otro acino seroso, otro acino seroso, otro acino seroso. Para la secreción mixta, recuerden que habíamos hablado de que tendríamos un componente mucoso con una semiluna con componente seroso. Aquí entonces vemos una parte mucosa, células acinares, triangulares, citoplasma claro y núcleo bien aplanado, y un componente seroso donde vemos las células con el citoplasma intensamente teñido, aunque también eosinófilo, el núcleo hacia la membrana basal, bien redondo y muy oscuro. La cuarta forma de clasificar los epitelios glandulares será según el mecanismo de secreción. Este mecanismo de secreción puede ser de 3 formas: holocrino, merocrino y apocrino. Para el mecanismo holocrino, esto quiere decir que se libera toda la célula con el contenido de secreción.
Entonces miremos acá, este sería un adenómero. Acá lo que estamos haciendo es liberar toda la célula. Dentro de ella va el contenido de secreción. Toda es liberada a través del conducto. Y un ejemplo de estas células con mecanismo de secreción holocrina, y es un ejemplo único en el cuerpo, será la glándula sebácea, la glándula que produce sebo en nuestro cuerpo, la causante, como les había dicho al principio, del acné. Ahora, el segundo mecanismo de secreción es el mecanismo merocrino, y esto quiere decir que se realiza exocitosis. Si vemos al interior de este adenómero, lo que se está haciendo es liberar la secreción por medio de vesículas. Todas estas vesículas irán dentro del adenómero para liberarse a través del conducto. Un ejemplo de esta secreción, de este mecanismo de secreción, para ser más específicos, son los acinos pancreáticos y el resto de glándulas del cuerpo. Sobre la secreción apocrina, esta quiere decir que se va a liberar la secreción con partes de citoplasma de la célula. Entonces, si tomamos de ejemplo esta célula que está acá en el adenómero, vamos a ver que la secreción está llevándose la parte más apical de ese citoplasma, y miren que a través del conducto se va liberando un poco de citoplasma con la secreción. Un ejemplo de esto son las glándulas mamarias, las glándulas sudoríparas de las axilas y las glándulas sudoríparas perigenitales. Entonces tenemos que mecanismo de secreción apocrino, hay 3 ejemplos específicos. El mecanismo de secreción holocrino, un ejemplo específico, y por tanto glándulas merocrinas serán el resto de las glándulas del cuerpo. Y pasamos a la última parte, a la última forma de clasificación de los epitelios glandulares. Esta es la morfología de la estructura, y esto nos habla del número de conductos, es decir, del número de la porción excretora, y nos va a decir que según el número de conductos tenemos glándulas que son simples y glándulas que son compuestas. Las glándulas simples entonces serán glándulas de un solo conducto. Entonces podemos ver aquí la invaginación, un solo conducto. Un solo conducto. Ahora, para las glándulas, según el número de conductos que clasificaremos como compuestas, vamos a encontrar más de un conducto. Si vemos aquí, hay una invaginación, pero hay un conducto, 2 conductos y 3 conductos. Los señalo entonces con las flechas. Más de un conducto, entonces será una glándula compuesta. Ahora, según la forma del adenómero, es decir, según la forma de la porción secretora, voy a clasificar estas glándulas con morfología tubular, acinar o tubuloacinar, que será la mezcla de los dos. Vamos a empezar acá. Tubular quiere decir que tendrá forma, de tubo. Si nos vamos a la imagen, esto es forma de tubo. Esto es forma de tubo. Y podríamos pensar en un tubo de ensayo del laboratorio. Todos en algún momento
en la vida hemos visto un tubo de ensayo, así sea en la televisión, entonces tendremos una porción secretora en forma de tubo. Para la forma acinar, vamos a decir que es una forma de círculo. Y miren entonces acá, este adenómero tiene forma de círculo. Y para la morfología túbulo-acinar, algunas partes tendrán formas de tubo y algunas partes tendrán formas de círculo. Aquí entonces tenemos forma de tubo y por aquí tenemos forma de círculo. Forma de tubo, forma de círculo. Ahora, quisiera que usted en su casa, por favor, dé pausa a este video, vuelva y revise si entendió bien la clasificación de estos epitelios glandulares y nuevamente repase cómo es que vamos a clasificar las glándulas según este último punto de la morfología. Según esta morfología, vamos a empezar a hablar de las glándulas simples y en la próxima clase se hablará de las glándulas compuestas. No siendo más, voy a seguir con las glándulas simples. La primera de estas se denomina la glándula tubular simple. Esto quiere decir que hay un solo conducto y un solo adenómero con forma de tubo. Si ya me voy a una placa histológica, esta es una placa de colon y yo lo que estoy viendo aquí es la invaginación de este epitelio. Miren cómo se invagina. Acá vuelve y termina, donde yo puedo apreciar un solo conducto, todo este que veo acá, y un solo adenómero también en forma de tubo. Esta es una glándula que morfológicamente clasificaremos como tubular simple. Esta es una, esta es otra y así. Voy yendo por todo el colon aquí y voy encontrando estas glándulas. La segunda glándula simple se denomina tubular simple enrollada. Esto quiere decir que tenemos un solo conducto, un solo adenómero, que esa porción del conducto que está aquí va a llevar a un adenómero muy largo, miren que aquí hay un solo pedacito, y ese adenómero bien largo, por eso le denominamos enrollado, porque va a irse plegando en sí mismo y va a ser como si tuviéramos una bolita de lana, muy enrollada. Esa bolita de lana, estamos haciendo el símil con esta glándula, es una glándula específica y esa glándula específica se denomina la glándula sudorípara, es decir, la glándula que va a liberar sudor. Aquí tenemos una placa del cuero cabelludo. Esa glándula dijimos que tridimensionalmente se veía como una bola de lana, bien enrolladita. Si yo tomo una parte de cuero cabelludo que estoy viendo de forma bidimensional, pues obviamente no voy a ver que esa glándula está enrollada. Voy simplemente a ver partes de esa glándula. Entonces miremos acá primero. En este dibujo han hecho un corte.
Miren que en ese corte se ve parte del conducto, se ve parte del adenómero de forma, llamémoslo longitudinal, podría ser esta parte de aquí, y se ven también partes transversales, como rueditas, estas acá. Por tanto, yo voy a ver que hay unas porciones de conducto y unas porciones del adenómero al estudiar la glándula sudorípara. Las porciones del conducto se van a ver con epitelio cúbico estratificado. Entonces, esto de aquí, o más sencillo, esto de aquí está dispuesto como un epitelio cúbico, porque miren que las células tienen un núcleo redondo y tienen el mismo alto que ancho, y encontramos una capa que estoy señalando aquí y hacia la membrana basal otra capa de aquí. Por tanto, un epitelio cúbico estratificado. Estas serán partes o porciones del conducto, lo que aquí está en amarillito. Y tendremos también partes de adenómero, y estas partes de adenómero estarán dispuestas como epitelio cúbico simple. Miremoslo entonces acá. Tendremos células con su núcleo central redondeado con el mismo alto que ancho y están dispuestas en una sola capa de células. Por tanto, es un epitelio cúbico simple. Esta glándula sudorípara, por tanto, será morfológicamente una glándula tubular simple enrollada. La tercera de estas glándulas simples será la glándula tubular simple ramificada. Vamos a tener un solo conducto y más de un adenómero. En este caso tenemos 3. Y esos adenómeros están en forma de tubo. Por tanto, se llama tubular simple ramificada. Estas entonces las vamos a encontrar en el útero y en el estómago. Aquí entonces en la placa histológica estamos viendo un estómago y vamos a ver, por ejemplo aquí, una invaginación del epitelio, pequeño conducto y dos adenómeros en forma de tubo. Por tanto, es tubular. Miren la forma del adenómero, miren la forma del otro adenómero, simple, que tiene un solo conducto de salida, esa secreción, y ramificado, porque tenemos 2 tubos. Ahora, yo puedo seguir mirando y encuentro esta otra. Aquí hay un conducto bien largo y 2 adenómeros, uno por aquí, un chiquitito por acá, otro por acá. Entonces más bien eran 3. Todos son de forma tubular y entonces llamaremos a esta morfológicamente una glándula tubular simple ramificada. La cuarta glándula simple será una glándula que denominaremos acinar simple, es decir, un solo conducto, un solo adenómero, y este adenómero se presenta de forma circular, es decir, de forma acinar. Estas las vamos a encontrar en la uretra y esta imagen de aquí
nos muestra cómo hay invaginación del epitelio. Entonces, este será el conducto y este será el acino de esta glándula. Por este lado tendremos otra. No se ve muy bien la invaginación del epitelio, como se veía hacia el lado derecho, pero sí se ve muy bien el acino. Estas serán entonces morfológicamente glándulas acinares simples. Y la última de las glándulas simples será esta, que es la glándula acinar simple ramificada. Y esta será entonces un solo conducto, varios acinos de forma circular, por tanto se llaman acinares, y ramificada porque tendremos varios de ellos. El ejemplo que traigo aquí es una glándula que se llama sebácea y esta glándula la encontré en el cuero cabelludo. Aquí tendremos entonces que hay una invaginación del epitelio y vemos un acino aquí, dos acinos acá, tres acinos acá. Este podría ser un cuarto. Vamos a dejarlo como la del dibujo. Tres acinos, un conducto y esta glándula tiene una característica especial. Y es que al ser del cuero cabelludo, esta glándula sebácea, el conducto va a estar dado a través de un folículo piloso. Esto lo que vemos aquí es un pelo. A través del folículo piloso, esta glándula sebácea va a liberar su secreción. Por tanto, está usando al folículo piloso como conducto. Aquí no se ve la continuidad porque recuerden que es una placa que está en dos dimensiones, pero iría hacia acá para liberar el producto a través de ese folículo piloso. Estas entonces fueron los epitelios glandulares 1 y las glándulas simples. En la próxima sesión hablaremos de las glándulas compuestas. Nos vemos en la sesión síncrona.